¿Hola? Hola, hola. Hola. Bueno, ¿hola? ¿Me oís o no? ¿Sí? Vale. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dar paso a la última mesa, una mesa que es peculiar. No se trata de una mesa de debate, es un diálogo entre dos amigas, Laura Freisas y Carmen Albort, amigas entre ellas y también amigas mías, que van a hablar sobre cultura, ¿vale? Esto lo digo porque no habrá debate posterior, ¿vale? Ellas dialogarán entre ellas, una preguntará, la otra contestará, y bueno, como si estuvieran en el saloncito de casa, pues irán hablando, y no hay café, pero si queréis os traemos un café y unas pastas, y estáis ya como si estuviese... Sí, ¿verdad? Ah, que sí. Bueno. Café solo. Solo café. Con leche. Vale. Ambas son conocidas, pero voy a dar unas pinceladas de las dos antes de yo bajarme aquí abajo y dejarlas a ellas aquí con su conversación. Laura Freisas nació en Barcelona en 1958. Me pedía expresamente que no omitiese su fecha de nacimiento. Bien, yo también. Eso está bien, ¿no? Es escritora, coordinó la antología Madres e Hijas de relatos de varias autoras españolas que se publicó en 1996 y lleva 15 ediciones. Es autora de novelas, ensayos, relatos y autobiografía. Sus últimos libros publicados son las novelas Los otros son más felices, el diario Una vida subterránea y la colección de ensayos El silencio de las madres. Ha sido conferenciante y profesora invitada en numerosas universidades españolas, europeas y de Estados Unidos. Ha sido la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura desde su fundación en 2009 hasta 2017. ¿Lo he dicho todo bien? Vale. Y Carmen Albort, bueno, qué decir de Carmen, ¿no? Como buena valenciana, todas las valencianas, yo creo que tenemos la obligación de conocer a Carmen. Carmen es escritora, yo digo que artista en todos los sentidos, porque la he visto hacer maravillas hasta con los clips, se hace unos pendientes estupendos con los clips y estas cosas. Ministra de Cultura, senadora, en la actualidad tiene en marcha diferentes proyectos culturales. Como escritora es autora de numerosos artículos sobre cultura, política y feminismo, y en su último libro, Los placeres de la edad, denuncia el doble patrón para medir la edad que afecta a las mujeres. Y que nació en el 47. Ah, que nació en el 47, que ella quiere que digamos la edad. Ha recibido varias distinciones, entre ellas yo destacaría una que seguro que le hizo mucha ilusión, que es el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, ¿verdad? Y antes de bajarme, quería decir, yo he de confesaros que soy cantidad egoísta. Cuando a mí me propusieron ser diputada de Igualdad, dije, genial, porque a todas estas mujeres que yo siempre he admirado tanto, pues voy a tener la oportunidad de tenerlas a mi lado, ¿no? Y este es el caso, ¿no? A Laura la conocía a través de sus artículos, pero a Carmen la seguía, como muchas de nosotras, ¿no? Cuando la veía salir en televisión pensaba, oh, qué mujer más empoderada, qué ministra más moderna, porque era la más moderna de todo el gobierno de Felipe, con tus zapatos y tus colores y tus cosas. Y siempre te queda en la retina su imagen y pensaba, pues mira, que sería genial, ¿no? Conocer a Carmen y poder entablar con ella conversación, poder conocerla más profundamente. Y bueno, he tenido la suerte como diputada de hacerlo. Carmen para mí es un ejemplo de mujer a seguir, siempre lo digo y quería decirlo públicamente. Has marcado también, tus libros me los he leído todos, ya lo sabes, algunos hasta me los has dedicado. Y yo admiro de Carmen sobre todo su fortaleza, su pelea, ¿no? Esa capacidad que tiene de reinventarse, que yo creo que es algo que nosotras las mujeres, las feministas, podemos afergarla de ello, ¿no? Nuestra capacidad de reinventarnos y adaptarnos a cualquier circunstancia, ¿no? Pues esa es Carmen. Así que os pido un aplauso para las dos y ya os dejo con su diálogo. Gracias, Chaca. Vamos a quitar la silla, ¿no? ¿O qué? Si no, parece esto un poco raro. Bueno, la verdad, buenas tardes. Lo primero que quería decir es que
estamos disfrutando muchísimo estos días, ayer y hoy, con todas estas conversaciones con mujeres tan talentosas y tan valientes. En este último encuentro que hemos tenido, la verdad es que nos hemos quedado maravilladas porque son temas los que han planteado Rosa y Alicia, que hay que plantearlos con mucha valentía, mucha convicción y mucha fortaleza. Y yo creo que eso es lo que guía y inspira al movimiento feminista o a los feminismos, como le queramos llamar. Que además es verdad... ¿Se me ha caído algo? Que además es verdad que, como decíamos ayer, pues el feminismo tiene un recorrido larguísimo. Siempre pensamos que estamos más cerca de la utopía, que nos vamos aproximando a la utopía, pero cada vez también surgen nuevos temas que nos hacen que nos sigamos ocupando y preocupando. Muchísimas gracias a la Diputación. Además, el encuentro de este año sirve para quitarnos ese sabor agridulce que nos quedamos el año pasado. Y muchísimas gracias a Isabel, desde luego, por sus palabras. Ni soy tan fuerte ni nada parecido, eso es todo pura apariencia. Luego me tiemblan las piernas, como a todo el mundo, ¿no? O sea que, y tengo también pues cantidad de inseguridades. Lo que sí que tengo es la suerte de tener muy buenas amigas que además nos inspiran siempre con su sabiduría y además escriben libros maravillosos y además crean asociaciones fantásticas, como es el caso de aquí mi compañera de café, Laura Freisas. Yo estoy encantada de estar aquí y además de ver a tantas mujeres, muchas muy amigas en este momento y otras que seguro que encontraremos también a lo largo de este recorrido que tiene el feminismo. Y es verdad que hemos dicho que hacíamos una conversación, pero también es verdad que Laura y yo quedamos en que yo preguntaría y ella me contestaría, porque tengo un poco de morro y entonces yo prefería que el peso de esta conversación entre amigas pues lo llevara ella, que es una mujer muy sabia. Nos lo ha dicho, nos lo ha recordado Isabel. Y es verdad que ella le he presentado algunos libros, la he presentado a ella misma también, he presentado la Asociación de Clásicas y Modernas, a las que Amelia y yo no solo somos socias, sino que somos socias de honor, lo cual es un honor para nosotras. Y están aquí cantidad de amigas de la parte valenciana de Clásicas y Modernas, que la verdad es una parte muy potente. Está Juana Serna, que además es vicepresidenta, y mujeres muy talentosas que nos alimentamos cotidianamente, y eso es una gran suerte. Vamos a hablar de cultura, y de verdad, Isabel, muchísimas gracias. Vamos a hablar de cultura, y hemos pensado primero hablar de los temas de lo cuantitativo, lo cualitativo, después las causas de la discriminación y las posibles soluciones que tenemos que plantear, porque estamos además en un foro que habla de los retos. Y la verdad es que tenemos mucho pensado. Yo creo que una de las ventajas que tiene el feminismo, y desde luego en el área de cultura, es que tenemos cantidad de propuestas, es que hay muchísimo saber acumulado. Entonces solo es cuestión, bueno, solo, entre comillas, de ponerlo todo en marcha, de convencer a los poderes públicos de que realmente el feminismo y desde luego la cultura son muy importantes, porque al final todo es cultura. O sea, si os dais cuenta de todo lo que estamos hablando de valores hegemónicos en una sociedad en un momento determinado, y eso es cultura. Entonces, lo que nos gustaría precisamente es cambiar la cultura en el sentido de cambiar los valores. Además, la cultura tiene un componente importantísimo de transgresión y yo creo que eso es lo que vincula también muy especialmente el feminismo con la cultura. Ser un eje central. Laura tiene una frase que me gusta mucho que dice que cuando los políticos se plantean cómo solucionar el tema de la violencia o el tema de la discriminación en general, dice, pues que vayan al cine, o sea, que vayan al cine y que vean. O sea, la cultura siempre es un recurso importantísimo para conocer lo que está pasando en una determinada sociedad, conocer los estereotipos, conocer precisamente todo lo simbólico, que es muy importante. Pero también es muy importante tener las cifras. En el feminismo lo hemos hecho siempre, las cifras de la desigualdad.
porque cuando nos vienen con la historia a decir, ¿pero qué queréis? Que nos lo dicen habitualmente, ¿pero qué queréis? Pero si ya lo tenéis todo, pues entonces nosotras sacamos las cifras y entonces se ve ahí clarísimamente que la desigualdad y la discriminación sigue existiendo. Entonces yo quería que Laura nos hablara precisamente de esas cifras y cómo se explica que si cada vez hay más licenciadas mujeres y además prácticamente ya en todas las carreras, luego qué pasa, o sea, luego qué pasa. Ella tiene un artículo fantástico que se llama ¿qué fue de las escritoras? Porque es que parece que en un momento determinado nos difuminemos, o sea, que no acumulamos méritos y por tanto las cantidades, sobre todo cuando miramos los templos del saber y miramos las academias, pues vemos nuestra ausencia. Y por eso hay dos conceptos, y ya le doy la palabra, que me parecen importantes, que siempre recurrimos a ellos, que son la visibilización, ¿no? Frente a la invisibilidad, pues está la visibilidad del talento que tenemos las mujeres y lo que aportamos las mujeres a la sociedad. Y hay otro concepto que me parece también muy importante, al que recurrimos, que es el de la presencia equilibrada. ¿Cómo puede haber ese desequilibrio tan grande en nuestra sociedad? Ya te doy la palabra, Laura. Hola, buenas tardes. Ante todo, yo también quiero dar las gracias a la Diputación de Valencia, a Isabel, a Carmen, a Amelia, madrina de este encuentro. Me encanta que exista un espacio como es este feminario. Me encanta estar aquí, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Las mesas que nos han precedido me han parecido interesantísimas y lo único que siento es que he estado tuiteando como una loca, pero no voy a poder tuitear esta. Entonces os pido que haya voluntarias que lo hagan. Bien, sí, con Carmen hemos acordado hablar de tres cosas que son lo cuantitativo, lo cualitativo y luego causas y posibles remedios de esta situación. Para empezar por lo cuantitativo, hay un momento de inflexión en los años 80. A ver, hasta los años 80 podíamos pensar que si había pocas mujeres en el panorama cultural, luego voy a concretar a qué me refiero exactamente, podíamos atribuirlo a su falta de formación, que esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Como sabéis, las mujeres han estado excluidas de las universidades. En España pudieron empezar a ir a la universidad en 1910 y todavía en la transición había más analfabetismo femenino que masculino. Luego, a partir de los años 80 en España y creo que ahora en todos los países occidentales, se produce un fenómeno que es nuevo en la historia y excepcional geográficamente, que es que las mujeres tienen tanta formación y a partir de los años 90 más formación que los hombres. Esto es algo único en el resto del mundo porque en el resto del mundo el analfabetismo femenino, por ejemplo, es muy superior al masculino. Entonces, bueno, yo pertenezco a una generación que creyó, ahora pienso que ingenuamente, que con la transición política, con la democracia, con la Constitución y con el nivel de formación de las mujeres que ya se estaba equiparando al de los hombres y que luego lo superó, con todo eso, la igualdad a 20 años vista en el mundo cultural, bueno, caería por su propio peso. O sea que en el 75 o en el 80 yo pensaba que hoy en día miraríamos alrededor y en todos los lugares, en todos los escaparates culturales veríamos a tantas mujeres como hombres. En lugar de eso nos hemos ido dando cuenta con los años de que esto no ocurría y además de que ni siquiera había un avance sostenido en este sentido. ¿Cuáles son las cifras hoy? Bueno, yo he preparado una pequeña diapositiva que le pido a quien corresponda que la ponga. ¿Se ve bien? Vale. Pues bien, esto es una de las primeras cosas que nos planteamos en Clásicas y Modernas, fue estudiar, poder dar cifras, porque increíblemente, digo increíblemente, pero yo misma había caído en este error, durante muchos años nos creímos, esto es una cosa, una capacidad como de hipnosis que tiene el patriarcado, que a mí me deja muy impresionada, nos hace creer lo que evidentemente y flagrantemente es falso. Y yo también me había creído que en literatura, por ejemplo, había igualdad. De hecho, yo creo que me dediqué a la literatura, entre otras cosas, para escapar de la desigualdad que yo veía en todas partes y creía que la cultura era un terreno privilegiado, etcétera. Bueno, entonces, con Clásicas y Modernas, una de las primeras cosas que hicimos fue recopilar datos, no viene a cuento, en fin, es una larga historia, pero recopilamos algunos datos y aquí los tenéis.
Es decir, en los años 90, a principios de los 90, empieza a producirse esa especie de sorpaso por el cual las españolas tienen un mayor nivel de formación como media que los españoles. En algunas carreras son ampliamente mayoritarias, precisamente las carreras artísticas y de humanidades, y de eso han pasado ya más de 20 años, 25, con lo cual ya hay por lo menos una generación, bueno, de hecho varias generaciones, pero en particular la generación que hoy está en el candelero, la que está pues ingresando en la academia, por ejemplo, que ya pertenece, esa generación ya es una generación igualitaria. ¿Y cuáles son las cifras? O sea, esperaríamos que, por lo tanto, las cifras fueran del 50% a todos los niveles. Lejos de eso, las cifras que nos encontramos son una especie de pirámide. En la base, es decir, en el público y entre estudiantes y licenciados, hay mayoría de mujeres. Mayoría, bueno, según los casos, leve mayoría o amplia mayoría, pero hay mayoría de mujeres. Ya digo, estoy mezclando un poco el público del teatro con los estudiantes de filología, pero grosso modo, en la base hay mayoría de mujeres. En los estadios intermedios hay como un 30% de mujeres, por decir algo, por ejemplo, entre los autores de novela contemporánea publicados en España, el 30% son mujeres. Y luego, en la cima, entendiendo por tal la máxima autoridad y autoría, es decir, quienes crean la cultura, quienes son reconocidos como creadores de cultura y quienes ocupan los puestos más visibles y de más poder simbólico, ahí ya prácticamente van desapareciendo las mujeres. Y eso sucede en todos los ámbitos. No he traído datos superactualizados. ¿Por qué? Porque llevo muchos años estudiando esta cuestión y he llegado a la conclusión de que los datos no varían. Varían levemente, pero no varían en forma de progresión, como nos gustaría, sino en forma de altibajos, de oscilaciones que supongo que en parte se deben al azar, en parte se deben a causas que yo me he preguntado mucho por qué, y alguna teoría tengo. Por ejemplo, es muy curioso ver que entre los premios literarios de la década de 1950 y 60 había una proporción muy alta de mujeres, tipo 30%, luego bajan completamente, o sea, en los años 70 y 80 hay muchísimas menos, en los 90 vuelve a subir, luego vuelve a bajar, y por ejemplo ahí tengo la teoría de que cuando hay un premio nuevo que todavía no está consolidado, entonces se presentan muchas mujeres y algunas se lo dan. Y luego, cuando ese premio ya se sabe, digamos que los hombres tienen algo que perder, tienen un prestigio, tienen una carrera, no se arriesgan, dejan que se arriesguen las mujeres, como pasó con el Nadal. Y luego, cuando ese premio se consolida, entonces ya pasa como con las profesiones nuevas, con la de galerista, con la de fotógrafo, es más fácil que entren mujeres. Bueno, y aparte de eso hay otro motivo que explica que a veces haya más mujeres y es precisamente nuestra acción, la de las asociaciones. Yo creo que eso es francamente muy importante. No sé, porque como estoy de espaldas, no sé si están las cifras de las Reales Academias. 7%. Claro, por eso como no lo veía. Pero bueno, aquí que también hay muchas mujeres juristas, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación hasta hace nada de tiempo no había ninguna mujer. Ahora hay una electa, pero todavía electa, todavía no ha ingresado. Entonces no me digáis, con la cantidad de mujeres juristas que hay de prestigio en este país, cómo nadie merece. También otro dato significativo es cómo en la Academia de Bellas Artes, que se ha hecho también un estudio, lo sabes muy bien, una actualización clásicas y modernas del estado de las Reales Academias, afortunadamente han ingresado, las 3 últimas han sido mujeres, 3 mujeres excelentes, pero se ha hecho esa perspectiva de para que haya una representación equilibrada, para que se cumpla la paridad, pues hace falta, bueno, tal cantidad de tiempo. Sí, precisamente sobre ese estudio que acabamos de publicar, que encontraréis en la web de Clásicas y Modernas, a mí el dato que me parece más significativo es el siguiente. No sé si sabéis que la Ley de Igualdad de 2007, ley que agradecemos muchísimo y que es muy importante, tiene un artículo, el 26, sobre cultura, donde dice explícitamente que los órganos científicos, consultivos y no sé qué más, es decir, evidentemente las Reales Academias, deben tender a la paridad. Bueno, como los académicos son vitalicios, no podemos fusilar a unos cuantos y sustituirlos por académicas, pero la manera de alcanzar la paridad, evidentemente, sería que a medida que ellos, naturalmente y sin intervención por nuestra parte, por causas naturales, van falleciendo,
se les sustituyera por académicas y se reparase así la injusticia histórica y tendiéramos a la paridad. Por ejemplo, ha estado a punto de ingresar Rosa Montero y no ha ingresado. Pues bien, en este estudio que acabamos de publicar vemos que en todas las reales academias, en los últimos 4 años, los académicos que han ingresado han sido hombres en un 75%. Es decir, siguen exactamente igual, ¿no? Bueno, quizá no exactamente igual, pero vamos, desde luego les falta mucho para comprender que, sí, bueno, que tienen que incorporar de hecho, la paridad, ¿no? Un día en la Real Academia de Bellas Artes les dije precisamente esto. Y dice, ¿qué queréis? ¿Que nos muramos? Bueno, Hombre. no, pero en fin. Solo que cuando os muráis, cuando Sí. se mueran, pues tender a esa presencia equilibrada. Hay otra cuestión también, que lo sabéis perfectamente, que es que al final tenemos la sensación de que somos unas pesadas, ¿no? Cuando resulta que lo que estamos reivindicando precisamente son derechos y estamos reivindicando la aplicación de este artículo 26 que nos tendríamos que saber todas de memoria, bueno, o por lo menos saber que existe y saber lo que exige y lo que se está incumpliendo. Y yo creo que aquí han tenido un papel muy importante las asociaciones culturales y yo creo que también la ley ha potenciado la existencia de las asociaciones culturales como CIMA, como tantas otras que son especialistas en artes visuales. Y yo creo que eso es una fuerza importantísima, la de las asociaciones, y creo que esto puede hacer que vaya cambiando el panorama, porque lo que tenemos claro ya, o sea, ya desde hace tiempo se sabe que las mujeres tenemos alma, porque se dudó hasta el concilio, creo que hasta más tarde del concilio de Trento, se dudaba que las mujeres tuviéramos alma. Luego se ha debatido muchísimo, por eso lo hemos debatido recientemente, si las mujeres teníamos o no capacidad para la creación, porque realmente el mundo de la abstracción era algo que nos quedaba muy lejano. Y de hecho hay ejemplos muy interesantes, incluso artículos y libros que dicen, si fulanito en lugar de ser fulanito, si Picasso en lugar de ser Pablo fuera Pablita, pues cómo sería. Pero luego hay un libro que yo creo que es muy interesante, que tiene la autora, es estupenda, pero tiene un nombre que se llama Siri Husred, que tiene este libro que se llama Un mundo, el título Un mundo deslumbrante, y entonces ella lo que hace es la recreación ella es una artista estupenda, pero que no tiene ningún reconocimiento, y entonces lo que hace es crear la figura de un hombre artista y mantiene la ficción durante muchísimo tiempo. Y es francamente interesante el ver la reacción y también el reconocimiento por tratarse de un hombre. Y yo creo que eso lo tenemos que denunciar continuamente. Y si nos dicen que somos unas pesadas, pues no somos unas pesadas, estamos reivindicando nuestros derechos, ¿no? Yo he pensado mucho en esto, en cómo se produce cómo van desapareciendo las mujeres, ¿no? Y veo varias cosas. Una es, yo me preguntaba, ¿dónde está el corte, ¿no? O sea, ¿cuál es el paso fundamental en el que caen las mujeres? Y terminé dándome cuenta de que es más sutil que todo eso. No hay un corte claro, sino que en general lo que ocurre es que a cada nivel que se sube caen algunas mujeres, tan pocas que a lo mejor no se nota, pero se va produciendo el gráfico en tijera, es decir, empiezan más mujeres y menos hombres y se van acercando y luego es al revés, ¿no? Os voy a dar un ejemplo. Yo colaboraba en una revista llamada Letras Libres, con la que al final ya no colaboro porque me peleé con ellos precisamente por este tema, ¿no? Por pesada, o sea, terminaron no poniéndoseme al teléfono. En Letras Libres yo contaba la proporción de colaboradoras sobre el total de colaboradores y me salía como un 20%. Bien, Letras Libres, cuando cumplió 10 años su edición española, hizo un volumen, una antología de los mejores artículos. Y ahí ya, en vez de 20%, las mujeres eran el 10%. Para presentar ese volumen hicieron un gran acto en Madrid con una serie de colaboradores. Y adivinad, el número de mujeres entre esos colaboradores, que eran como lo más granado y lo más presentable y el escaparate de la revista, ya había caído al 0%. Pues eso me parece que es lo habitual, ¿no? Y luego otra cosa, que, bueno, parece que cuando miramos arriba decimos, bueno, arriba de todo hay pocas mujeres, pero es que pocos llegan arriba.
Es muy interesante hacer el ejercicio que le vi hacer una vez a Marian López Cao, la presidenta de MAV, Mujeres de Artes Visuales, que es, en vez de presentar el gráfico así, ¿no? Hay muchas mujeres en la base y pocas llegan a la cima, lo presentó al revés. ¿Cuántos hombres hay entre los estudiantes de Bellas Artes? Muy pocos. ¿Y cuántos dirigen museos? Casi todos, ¿no? Pues bien, otra cosa que vi es que es un círculo vicioso, es decir, que el hecho de que haya pocas mujeres arriba influye en las dificultades de las mujeres que están abajo. ¿Cómo influye? Bueno, de muchas maneras, en su propia percepción de sí mismas, o sea, si yo sé que otra como yo, que se parece a mí, ha llegado hasta allí, yo me siento autorizada y respaldada, o sea, cuando me ven a mí, la ven a ella, y eso a las mujeres no nos pasa, mientras que a los hombres sí, o sea, al pintor que está empezando se le ve a él, pero también se ve detrás a toda una genealogía de grandes pintores, etcétera, y también influye, yo creo, en quienes tienen el poder, por ejemplo, de publicar. O sea, digamos, una editora, eso me lo dicen mucho cuando yo protesto de que haya tan pocas mujeres. Os invito, por cierto, a hacer un ejercicio. Cuando leáis un libro cualquiera, mirad en la solapa últimos títulos publicados y contad. Es un ejercicio, os lo aviso, bastante deprimente. Bueno, pues entonces, siempre hay alguien que me dice, pues en las editoriales, hay muchas editoriales cuya dirección literaria corresponde a una mujer. Y yo digo, bueno, sí, primero, no todas las mujeres son feministas, no todas han hecho esa reflexión, no tienen la educación necesaria, se han educado leyendo únicamente a hombres, pero es que además, aunque sea de una forma inconsciente, esa editora sabe que si apuesta por un escritor varón, la historia le demuestra que tiene bueno, posibilidades de que ese editor, aunque no tenga éxito hoy, el día de mañana en su catálogo demuestre haber sido una gran inversión. Mientras que es mucho más difícil que apueste por una escritora porque ella sabe, aunque no se dé cuenta de que lo sabe, que las escritoras no resucitan como resucitan los escritores. El otro día estaba en la presentación de la última novela de Cristina Sánchez Andrade, que por cierto me gustó mucho, y yo estaba sentada frente a una estantería, la librería Alberti, donde había una colección de clásicos. Y mientras parecía tan maravilloso y tan igualitario, la editora que hablaba era una mujer, la presentadora Soledad Puertolas, la autora una mujer, etcétera, yo veía todo el rato esos clásicos y allí no había ni una mujer. Y eso que eran clásicos contemporáneos, o sea, Borges, Vargas Llosa, muchos vivos, etcétera, ¿no? Era una cosa bastante preocupante. Yo ¿no? Creo que esto enlaza con otro tema que no sé si íbamos a hablar hoy porque es un tema ya muy... más complicado todavía, que es el tema del poder. O sea, es que al final nosotras no tenemos poder, o sea, nosotras no tenemos unas redes de presión que haga que, incluso entre nosotras, ¿no? Decir, bueno, pues ahora yo creo que estamos en esa línea, por eso siempre tengo esperanza, pero ahora decimos, pues vamos a proponer, ya que hay un puesto vacante en tal Real Academia o en tal órgano consultivo, etcétera, el ponernos de acuerdo, muchas, las más posibles, para decir, pues vamos a proponer a fulanita, o para los premios, que eso sí que lo estamos haciendo, para los premios nacionales, o sea, es decir, vamos a ejercer el poder, a visibilizar a las mujeres, ¿no? Porque por otro lado está claro, y esto lo vemos en muchas áreas, que la cantidad no es requisito necesario, pero no es suficiente. O sea, tiene que haber efectivamente mujeres comprometidas, mujeres que crean en otras mujeres, mujeres que crean en un mundo mejor y que piensen que además una presencia equilibrada, o por ejemplo si hablamos del mundo del cine, pues si hay mujeres directoras, pues nos encontramos más identificadas con los personajes que incorporan, ¿no?, en las películas. Aquí viene otro tema que también es importante, que es el que tengan confianza, porque otro tema que es importante es el dinero. Para hacer una producción cinematográfica, pues hace falta que confíen en ti porque hace falta el dinero para la producción, ¿no? Sí, precisamente le oí contar a Patricia Ferreira que según un estudio que había hecho CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, las películas españolas dirigidas por mujeres tenían un presupuesto como media que era exactamente la mitad del presupuesto de las películas dirigidas por hombres. Y ella decía, claro que hacemos películas intimistas, ¿no? Claro, pero ella misma dice
que le encantaría hacer una superproducción, claro, que ya le ella quiere gustaría. hacer lo que el viento se llevó. Claro. Si te parece, Carmen, podemos poner Sí. la diapositiva que traía sobre los contenidos de la cultura patriarcal. Sí. Porque, claro, que haya igualdad y igualdad de oportunidades, paridad, etcétera, en el mundo de la cultura, por una parte es una reivindicación perfectamente legítima de las profesionales del mundo de la cultura, pero sobre todo es una reivindicación que afecta a la sociedad entera, porque, como decía ayer Pilar Aguilar, la prédica patriarcal eficaz hoy no es la que se hace en los púlpitos, sino en las salas de cine o en las bibliotecas. Y entonces yo quería explicar muy rápidamente, pero con algún ejemplo en cada caso, lo que para mí son los principios de la cultura patriarcal, esos que transmite el cine, la literatura, etcétera, y que yo creo que si hubiera más creadoras, si tuviéramos más poder, los podríamos cambiar, ¿no? El primero es el hombre como todo. Eso está en el lenguaje, la palabra hombre significa varón y ser humano indistintamente, y un principio de la cultura patriarcal es presentarnos al ser humano como masculino y al varón como la humanidad. O sea, lo masculino y lo humano se confunden, mientras que lo femenino y las mujeres son o una parte o como una desviación, una rareza respecto a esa humanidad que lo masculino encarna. Y esto se ve muy bien en términos cuantitativos, es una cosa muy llamativa, cuando pensamos que en la infancia, niñas y niños, vemos a nuestro alrededor que la sociedad está formada por un 50% de mujeres y de hombres, pero el primer producto cultural que nos encontramos, en mi caso, por ejemplo, los pitufos, nos muestra una representación cultural de la cual las mujeres han sido eliminadas. Y como nadie hace ningún comentario, y eso parece natural, y no tenemos el espíritu crítico necesario, nos acostumbramos a que eso es la cultura o eso es el escaparate, aunque no coincida con la sociedad. O sea, quiero decir, cuando vemos la conferencia episcopal ya no nos extrañamos de nada. Luego, esta idea de que los hombres son individuos distintos entre sí, mientras que las mujeres, como dice Celia Morós, son idénticas, ¿no? Esa idea que además está en ese reproche que nos hacen cuando nos hablan de las cuotas y nos dicen, es que esta está ahí solo por ser mujer, ¿no? Como si la única identidad de las mujeres fuera el ser mujer, y eso ya nos igualara a todas y ya fuera la predicción de lo que somos. Y eso también está en los pitufos, por ejemplo, donde hay un pitufo gruñón, un pitufo poeta, un pitufo deportista, etcétera, y una sola pitufina que tiene una gran melena, rubia, que lleva unos tacones, tiene unas curvas y que no es nada, o sea, no es ni gruñona, ni poeta, ni deportista, no es nada, es mujer, ya está, ¿no? Luego, respecto al tercer principio, que es que los hombres son definidos por sí mismos y las mujeres en función de otros, suelo citar un titular que vi una vez en El Mundo que me parece un ejemplo tan bonito, si se puede decir así, de cómo la cultura no es machista simplemente porque refleje imparcialmente una sociedad machista, sino que la cultura añade machismo a la sociedad e incluso corrige la sociedad cuando la sociedad es menos machista. El titular decía: un islamista, su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en El Cairo. O sea, ved cómo aquí tres personas hacen exactamente lo mismo, que es matar y morir por sus ideas, pero la cultura nos devuelve esto ya procesado en el formato habitual. Él es el protagonista, él va en primer lugar, él se define por sus actos y por sus ideas. Ellas van en segundo lugar y se definen por su relación con él. Bueno, solo me quedan dos. No pasa nada. Luego, la cultura nos presenta a los hombres como sujetos y a las mujeres como objetos. También aquí os doy un solo ejemplo. La representación iconográfica de la mujer embarazada es un cuerpo sin cabeza. Esto es tan significativo y tiene tanto que ver con lo que acabamos de escuchar en esta mesa excelente con Alicia Millares y Rosa Cobo. Es decir, que al hombre se le presenta siempre como un sujeto con sus emociones, sus deseos, sus derechos, etcétera, y a la mujer como un objeto anónimo, porque finalmente lo que nos humaniza y lo que nos singulariza es la cara. Entonces, al cortarle la cara, también le cortan los pies ya puestos, a la mujer embarazada y presentarla como un puro vientre,
ya se está justificando de alguna manera, igual que en la publicidad o en los anuncios de prostitución, en que se nos muestran a mujeres sin cabeza, siluetas sin cara o cuerpos cortados. Hay muchos anuncios así. En cambio, en el caso de los hombres, incluso en los anuncios, en la publicidad de ropa, los hombres aparecen siempre con cara. Solo he visto alguna vez algún anuncio de calzoncillos en que no, pero es muy raro, mientras que presentar a las mujeres troceadas, que es como la máxima expresión de su carácter de objeto, es de lo más habitual. Y por último, la idea que está, por ejemplo, ya en el lenguaje, de que lo masculino es bueno per se, ¿no? Pensemos en expresiones como un hombre de pelo en pecho, todo un hombre, ser viril, ser caballeroso, y en cambio, del lado de las mujeres tenemos expresiones y locuciones como arpía, vieja bruja, marisabidilla o los 600, parece ser sinónimos de puta. Pues sí. Bueno, es que iba a plantear otra cuestión, pero sí. Al decirlo de puta me he acordado o me ha venido a la mente otro de los temas que son muy conflictivos, que es el tema del lenguaje, que además es uno de los temas que se debate porque realmente incluso hay muchas mujeres académicas que no tienen claro el tema del lenguaje. Bueno, quiero decir también que realmente avanzamos mucho y avanzamos mucho gracias a mujeres muy estudiosas que incorporan a mujeres en los libros de texto, como es el caso de Ana López Navajas, o mujeres que estudian la publicidad, como puede ser Yolanda Domínguez. O sea, que yo creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido porque hay como mucho talento puesto en marcha y cada día hay más profesionalización. Una de las cosas, y lo dejo ahí, lo del lenguaje, pero también es que quería hablar de aquello que tú dices con frecuencia cuando te plantean que escribes para mujeres, ¿no? Entonces venía al hilo también de lo que estabas presentando, de cómo se identifica al hombre como lo valioso y representación de lo universal y las mujeres como algo devaluado. O cuando dicen literatura femenina, es que están introduciendo un concepto de devaluación. Y me hace mucha gracia porque ella dice que cuando le hacen esas preguntas, pues cierra los ojos, respira hondo y dice, bueno, y pasamos a otro tema, ¿no? Precisamente por eso, porque se está como devaluando el que escribas o que te lean solo mujeres. Entonces hablamos de lo que quieras, de eso o del lenguaje. Sí, esta idea de que las mujeres hacemos literatura de mujeres sobre mujeres y para mujeres, por lo menos muestra dos de estos principios, ¿no? Lo que hacen los hombres no es masculino, o sea, no se ve como masculino porque lo masculino no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque se confunde con lo universal, porque lo masculino no es una identidad específica y que se suponga que predetermina a su portador, sino que el varón es el ser humano. Por lo tanto, se habla de escritores, no de escritores hombres, de políticos, no de políticos hombres, y en cambio, en el caso de las mujeres, siempre es mujeres escritoras, mujeres políticas. Y luego la otra cosa, esto de la singularidad, o sea, el hecho de que los hombres se ven como distintos, como individuos, y las mujeres se ven como géneros, hace que lo que hacemos parezca que ya se sabe lo que va a ser porque es la identidad femenina. Con lo cual, los hombres tienen el privilegio de ser vistos a la vez como individuo único e irrepetible y como encarnación de lo humano en general. Y nosotras estamos en un terreno intermedio en que no somos vistas como individuas, se supone, por ejemplo, que todas las mujeres escribimos igual, que hacemos literatura de mujeres, que ya se sabe cómo es porque es toda la misma, y tampoco estamos en esa especie de tramo intermedio que no es ni el individuo ni lo humano en general, sino el género. O sea, somos mujeres, por lo tanto somos todas iguales, pero por lo tanto no podemos encarnar lo humano general que ellos sí que pueden encarnar. Y ya que has mencionado a Ana López Navajas, que es una socia de Clásicas y Modernas especialmente activa, quiero citar, ya que no lo cité antes cuando hablamos de porcentajes y de cifras, un estudio del que ella es una de las directoras, muy importante sobre los libros de texto de la ESO, un estudio muy exhaustivo que ha analizado muchísimos libros de texto y ha llegado a la siguiente cifra. De todos los nombres propios que se citan en esos libros de la ESO, de cualquier materia, inglés, química, historia, etcétera, etcétera, son nombres propios de mujeres un 7%, con el agravante de que cuanto más moderna es la época estudiada, menos mujeres aparecen, ¿no?
Y luego has citado también a Yolanda Domínguez y quería, bueno, para quienes no la conozcan, explicar alguna de las cosas que hace porque son geniales. Yolanda Domínguez es la que tuvo la idea cuando el funesto anteproyecto de ley de Gallardón de sugerir que fuéramos a los registros de la propiedad para registrar nuestros cuerpos. Yolanda ha venido también a Valencia a otro grupo que tenemos también muy activo y estupendo, que es el Cercle Feminista Cultura para la Igualdad, que además, bueno, no tenemos poder, pero realmente las redes que tienen que seguir existiendo y tienen que potenciarse, pues son importantes, ¿no? El otro día lo comentábamos, cómo vamos haciendo círculos virtuosos que deberían romper estos círculos viciosos que son tan difíciles de romper, porque realmente además lo que estás hablando de los hombres, en general lo masculino se identifica también con la excelencia y el prestigio y parece que nosotras no podamos llegar a ese, diríamos, a ese nivel de reconocimiento de autoridad y de excelencia, lo cual pues otra vez tenemos que seguir luchando. Porque otra de las cosas que decimos y que tú recalcas con cierta frecuencia es que los hombres te dicen el lugar en el que estás y el lugar que tienes que ocupar en la sociedad. Y esto también se transmite pues, a través de la cultura en general y, bueno, y a través de todos los comportamientos que se realizan a través de cantidad de caminos y de vehículos y de instrumentos. Sí, por ejemplo, otra característica de la cultura patriarcal es que divide, o sea, ya que, como dices, ¿no? En la cultura patriarcal los hombres dicen qué lugar deben ocupar las mujeres y son los que la definen, la describen y prescriben lo que debe hacer a través de todos los distintos mecanismos, como las leyes, pero también como la cultura. Y en particular dividen a las mujeres claramente en dos categorías, cosa que no sucede con la definición de los hombres. Y esas dos categorías se definen en torno a un polo que es el poder. Es decir, en la cultura patriarcal la cualidad y característica principal del hombre es el poder, es el tener el poder. Y eso ya lo hace positivo. No sé, yo por ejemplo veo todo un espectro de hombres poderosos que la cultura nos presenta como modelos positivos, como héroes, que van desde James Bond hasta los presos rebeldes en sus celdas, que son, bueno, pues en fin, que están en lo más bajo de la escala social y que, sin embargo, por el hecho de que se están empoderando, de que agreden, de que ejercen el poder pues mediante la violencia, son presentados como positivos. En el caso de la presentación de las mujeres hay una dicotomía clarísima entre la buena y la mala. Por ejemplo, en el caso de las madres, yo suelo decir que la cultura patriarcal nos ha presentado a buenas madres y malas madres, las unas como angelicales, las otras como diabólicas, y que son las creadoras, las cineastas, las escritoras, las que han creado un tercer personaje que es la madre humana, ¿no? Que no es ni un ángel ni un demonio. Bueno, y ahora falta la no madre. Y ahora falta, exacto, claro. sí, exacto. Que esa, bueno, en la cultura patriarcal la no madre es la mala también. Sí, también la mala, la pobre, la yerma, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es la gran característica que diferencia a la buena de la mala madre, ¿no? Hay toda una tradición de personajes. No es que la madre esté muy presente, porque en general es un personaje bastante apartado y excluido de la cultura, pero cuando está presente es en esas dos formas extremas. La Virgen María y la madrastra de los cuentos de hadas, Medea, todas las malas madres de películas como, no sé, Furtivos, por decir algo, etc. ¿En qué se diferencian? En el poder. Es decir, la buena madre es la sumisa, es la Virgen María, o sea, la que dice hágase en mí según tu voluntad, que es una frase que además incluso sintácticamente es muy llamativa, porque ni siquiera dice yo voy a hacer según tu voluntad, no, es hágase en mí, o sea, es el objeto total, la pasividad total, no es nada, es la sumisión absoluta. Y eso es el epítome, en fin, el modelo más extremo de la madre ideal. Y claro, en esa línea, la mujer supuestamente altruista que cede su cuerpo para que otro, que sí es sujeto, o sea, que hace de su cuerpo un objeto para que el que sí es sujeto la utilice para un deseo propio, pues es el ideal, ¿no? Y en cambio, la otra,
es cualquier mujer que tenga poder. En general, la mujer poderosa es representada en la cultura patriarcal, que es la cultura dominante, como un personaje odioso que siempre ha conseguido su poder por medios inconfesables y lo ejerce con consecuencias nefastas. O sea, es impresionante la cantidad de películas, obras de teatro, novelas, etcétera, que cuentan la misma historia. Una mujer tiene poder y eso provoca el caos a su alrededor y al final se restaura el orden eliminando de esa mujer. Lo último que vi, no sé, una película checa, ¿no? Yo fui inocentemente al cine a ver una película llamada La profesora y contaba exactamente esta historia, ¿no? Bueno, es que además, como también dice Amelia Valcárcel, pues estamos siempre bajo sospecha, ¿no? Sí. O sea, cuando una mujer llega al poder, entonces cómo ha llegado, con quién se habrá aliado, y claro, eso es muy, aparte de ser excepcional todavía, pues es absolutamente injusto, ¿no? Porque hay veces que decimos, pues tendríamos que hacernos las camisetas con nuestro currículum, ¿no? Porque sí, realmente no es mala idea. parece que tú llegues allí, pues no sé, esta no sabemos de dónde ha venido, cómo ha llegado, tal. Oiga, pues nada, currículum, y porque es verdad que muchas veces es francamente muy injusto. Yo creo que en este momento también una de las cuestiones importantes, que sería yo creo la primera de las exigencias, es que se cumpla la ley, de igualdad, porque realmente el artículo 26, si se cumpliera, pues enlazado con el artículo 11, que habla de acciones positivas, porque yo creo que realmente cuando reflexionamos, presentamos las cifras y los argumentos, pues está claro que tiene que haber acciones positivas para lograr esa presencia equilibrada, ese mundo equilibrado, que seguro que es muchísimo mejor que el que tenemos ahora mismo. O sea que el cumplimiento de las leyes es fundamental, y creo que también en territorios como puede ser el nuestro, en este momento, en el que puede haber sintonía con el poder político, tenemos que ser exigentes con el poder político, exigirles que se cumpla la ley, que se profundice en las políticas de igualdad. Y esto pues lo vamos haciendo, pero yo creo que lo tenemos que hacer con absoluta convicción. Si va a haber un canal No nuevo, pues tenemos que exigir que sea un canal No, nosotros decíamos feminista, o sea, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo creo que tenemos que ir en esa línea de la exigencia, porque si hay sintonía, pues no nos pueden decir solo palabras, sino que tienen que tener acciones y acciones positivas. Sí, precisamente podíamos poner la diapositiva de clásicas y modernas. Una cosa que hemos descubierto, vamos, yo muy ingenuamente, porque en fin, yo estaba en mi casa escribiendo y no me había metido nunca en temas, aunque sean indirectamente políticos, hasta que fundamos la asociación Clásicas y Modernas, y una de las cosas que vi es que las leyes resulta que no se cumplen, no pasa nada. Es más, ni siquiera muchas veces los afectados que deberían cumplirla no saben ni que existe, ¿no? Y claro, me di cuenta de que no basta que exista una ley, en este caso la ley de igualdad, con el artículo 26, sino que tiene que haber una presión social. Esto ha salido varias veces a lo largo de ayer y hoy, ¿no? Y esa es una de las cosas que hacemos desde el principio con Clásicas y Modernas, por ejemplo, escribir muy respetuosamente a los señores y señoras de los jurados de los premios nacionales que da el Ministerio de Cultura, para simplemente recordarles el historial que llevan, ¿no? Y el historial suele ser, pues, como 90% de los premiados. Por ejemplo, el premio de la crítica, bueno, esto no pertenece al Ministerio de Cultura, el premio de la crítica, cuando yo empecé a estudiar estas cosas hace unos años, se había dado a una escritora por primera vez en el año de gracia 1964, que da ganas de escribirlo con letra gótica. Se lo dieron a Ana María Matute. Y solamente en los últimos años, en los como 4 últimos años, se lo han dado a 2 escritoras, a Clara Usón y a Cristina Fernández Cubas, pero evidentemente como resultado de nuestra acción, o sea, porque eso empieza a estar en la agenda, ¿no? Y aquí tenemos a la vicepresidenta de una de ellas, de Clásicas y Modernas, que se dedica regularmente a esta labor ingrata de escribir a los jurados recordándoles esto, porque es que como es algo que no está, hasta ahora no estaba en la agenda y simplemente jamás se hablaba de eso, bueno, pues además, ni siquiera lo sabían, ¿no? Hubo un momento que la verdad es que la ministra González Sinde hizo un muy esfuerzo bien, estupendo. Y no sé si os acordaréis, pero hace unos años
que había el jurado del premio de cine y no era paritario. Sí. Y entonces se invalidó la decisión porque no era paritario y se organizó, pero incluso hombres progresistas que identificamos como hombres progresistas, ¿no?, en general, pues escribieron en contra de esa decisión, y la ministra ahí fue valiente, y una vez más pues se demuestra que no se pueden, las inercias no se pueden dejar pasar, y ahí hay que exigir el cumplimiento de la ley. Es que el mundo de la cultura está muy acostumbrado a la impunidad total. Claro. Como dice Ana de Miguel, dice, bueno, el discurso patriarcal se ha refugiado en el mundo de la cultura porque es opaco a la crítica, o sea, porque está tan arraigada esa idea de que los creadores, y lo digo expresamente en masculino, no tienen que dar explicaciones de nada a nadie, que entonces pueden hacer apología de la pedofilia, hacer apología de la violación, hacer apología de lo que quieran. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, un ejemplo entre mil, cuando David Delfín hizo aquel infame desfile de modas, que no sé si recordaréis, donde aparecían, o sea, una de las imágenes, que la uso mucho a veces en conferencias, una de las imágenes era una mujer con un vestido que empezaba aquí, mostrando los pechos, tenía la cabeza tapada con una capucha y una soga al cuello como las de ahorcar, y eso era, bueno, pues el colmo del glamour y no sé qué. Entonces, bueno, yo por ejemplo escribí un artículo furibundo y la respuesta, y mucha gente protestó, y la respuesta que dio David Delfín, pues es que eso era arte y que la libertad del creador, o sea, tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad del creador, claro, ¿no? O sea, en un mundo, haríamos un desfile de modas con un cartel que dijera Gora ETA y un blanco para ETA, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, pues evidentemente hay una sensibilidad social en unos temas, pero en otros no, porque claro, otra de las características de la cultura patriarcal consiste en la justificación de la violencia contra las mujeres, presentándola como algo erótico, sexy, glamuroso, cómico, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que la discriminación también está en la banalización y en la ridiculización, ¿no? Sí. Y eso lo vemos con el lenguaje. Es que me interesa mucho el tema del lenguaje porque, entre otras cosas, hemos visto cómo hay muchísimas resistencias, muchas reticencias en nombrar las cosas como se deben nombrar, en femenino, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas veces que no ha tenido los nombres en femenino porque no han existido mujeres que hayan ocupado determinados espacios. Eso ha pasado con los ministros o por ejemplo, ahora mismo pues, ya es completamente normal decir la ministra. Hace un tiempo que se armaban un lío que decían el ministro, la ministra, y se armaban mucho lío porque, claro, no había habido. Pero además de eso, y esa evolución yo creo que es interesante, lo que está claro es que me llama la atención como mujeres también y yo no soy de mujer contra mujer ni mucho menos, y cada vez que te dicen las peores enemigas de las mujeres son las propias mujeres, eso estoy absolutamente en contra. Pero sí que me ha llamado la atención que en el tema del lenguaje haya habido mujeres que las consideramos muy próximas y que han tenido, sin embargo, también reticencias, o sea, que se han posicionado con las actitudes de la Academia de la Lengua, diríamos, más conservadoras, ¿no? Lo cual quiere decir que el debate en general tiene que estar completamente presente, o sea, que tenemos que seguir debatiendo y estudiando y haciendo activismo, porque yo creo que esa es la manera también de avanzar. Y desde luego, porque no sé si lo he dicho antes con todo el fervor que quería decirlo, pero que haya espacios como el Feminario, yo creo que es importantísimo porque nos permite juntarnos, y cuando nos juntamos y la reflexión tiene peso, pues realmente salimos fortalecidas, ¿no? O por lo menos eso se espera. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, nos quedan 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí. Bueno, pues lo último que queríamos plantear era lo del tema de las causas de la discriminación y las soluciones. Yo apuntaba la solución de la ley y del cumplimiento de la ley. Entonces, sí, la pedagogía es importantísima también. Sí, nosotras en Clásicas y Modernas al principio nos dedicamos mucho a la investigación. Lo seguimos haciendo, pero quizá con menos intensidad, porque ya hemos encontrado muchos datos y ya hemos visto que los datos cambian poco, desgraciadamente. Los encontraréis en nuestra página web, o sea, allí tenéis muchísimos datos.
Luego nos dedicamos mucho a la protesta porque llevábamos muchos años de furia acumulada, la verdad, y entonces poder expresarla con una firma colectiva, porque además nos unimos con otras, colaboramos con las asociaciones de mujeres de artes plásticas, cineastas, etcétera, y podemos escribir unas cartas preciosas diciendo, les escribimos en nombre de 2000 profesionales, que son juntando todas estas asociaciones del mundo de la cultura y tal. Pero últimamente hacemos más otras cosas que yo creo que además son más gratificantes o más divertidas, que son abrir foros de reflexión. O sea, ya no nos dedicamos tanto a lo cuantitativo, sino más a lo cualitativo, y hacemos ciclos como el debate pendiente, que es una serie de conferencias y mesas redondas que hacemos todos los años desde clásicas y modernas con una subvención de la Dirección General del Libro, porque hemos visto que afortunadamente algunas instituciones, no todas, pero muchas, nos han recibido con los brazos abiertos. O sea, les hemos escrito, o sea, normalmente lo que hacemos es una pequeña investigación sobre su programación, que casi que no sé ni por qué nos molestamos, porque ya sabemos cuáles son las cifras, siempre es 85% de hombres en todas partes, ¿no? Pero bueno, la hacemos muy bien hecha, con unos gráficos muy monos y tal, y se la mandamos con una cartita a la institución que sea, diciendo no sé si se han dado ustedes cuenta, tal. Entonces nos reciben, a veces la cosa no da ningún resultado, pero otras veces sí que nos dicen, pues propóngannos algo, proponemos cosas, y con este sistema hemos hecho cosas estupendas, ciclos de conferencias, por ejemplo en CaixaForum llevamos ya 3 ediciones y vamos a ir por una 4ª, de un ciclo de conferencias que está teniendo muchísimo éxito, lo hemos hecho en Madrid, en Zaragoza, espero que lo hagamos en otras sedes, que se llama... Aquí, porque van a poner CaixaForum aquí en Valencia, y lo haremos aquí también. O sea, se llama Ni ellas musas, ni ellos genios, y son conferencias sobre parejas de creadores, desmontando el relato habitual de que él era un genio y ella era la chica para todo, a la que le ponemos el bonito nombre de musa. Carmen nos dio una conferencia estupenda sobre Tina Modotti, no me acuerdo cómo se llamaba su... Da igual, bueno. el marido. Y Amelia Valcárcel otra sobre Madame de Staël y Napoleón. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que hacemos, o ciclos de películas para visibilizar la realidad de las mujeres, pues un ciclo de películas sobre madres e hijas, otro sobre amigas, otro sobre maestras y discípulas. Yo lo que veo, porque además aquí hay mujeres de muchas asociaciones, están también, por supuesto, las mujeres progresistas, las mujeres de Moncada, bueno, muchísimas, de distintos espacios y con distintos objetivos. Hay veces que me entra así un poco de pesadumbre porque yo digo, con el trabajo que hacemos realmente somos eficaces, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra conversación, porque si realmente sumamos y nos damos cuenta lo que estamos invirtiendo, lo único que pasa es que tiene también esa parte, diríamos, de gratificación, porque realmente muchas veces vemos que va todo muy lento, pero otras veces nos animamos porque vamos viendo cómo vamos consiguiendo determinados logros o determinados objetivos. Y hay veces que es una cuestión que dices, oye, pues, ¿cómo hacemos todo esto? Y tenemos, la verdad es que ideas estupendas. Ahora vamos a pedir que se haga el libro blanco de la cultura aquí en Valencia y las temporadas de igualdad. Tenemos un proyecto fantástico que se llama La Creadora, que esperemos que nos lo financie alguien. Porque sin dinero no hay rock and roll. O sea, entonces yo lo que creo es que hay desde muchos ámbitos, hay muchas ideas que además son ideas como muy estimulantes y de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, las Antígonas, por ejemplo, ahora hacen teatro, bueno, vienen, o sea, que hay una cantidad de, no solo las supercreadoras, sino que también hay muchas mujeres que tienen mucha vinculación con el mundo de la cultura, porque cuando hablamos de las cifras, pues también sabemos que las más consumidoras de cultura somos las mujeres. O sea, vas a un museo y ves que hay poquísimos cuadros de mujeres. Afortunadamente ya en algunos museos, sobre todo extranjeros, en el Moderna Museo de Estocolmo, en algunos sitios, ya van seleccionando y clasificando a las mujeres, pero hay veces que recorres las salas de los museos y dices, bueno, y esto también se vincula con lo que decían las de Rilla Gell, que decían precisamente que
cuándo te tienes que desnudar para poder entrar en un museo, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de ver el Jardín de las Delicias con las Guerrilla Girls en el Museo del Prado, y realmente te das cuenta eso, ¿no? Que el arte y la cultura tienen una capacidad de provocación y de descolocar, ¿no? Y de ver cómo el mundo, la desigualdad, lo que hablábamos, lo que hemos hablado, no sé dónde, porque como nos pasamos el día hablando, pero es eso, ¿no? Ah, no, bueno, la película ayer de Pilar Aguilar, pues eso es que presentó Pilar Aguilar, lo de los hombres, el papel de la mujer y de los hombres cambiado de lugar. Entonces yo creo que esto también es interesantísimo, ¿no? O sea, si fulanito fuera fulanita o si nos comportáramos. Entonces, claro, en eso también tenemos que tener en cuenta que nosotras hacemos nuestro camino, pero es verdad que cada vez hay una tendencia más a que hay que crear las complicidades con los hombres. O sea, que nosotras tenemos que tener nuestros propios espacios, eso faltaría, pero el 50-50, lo del planeta 50-50, pues si queremos un mundo equilibrado, pues ahí tendremos que crear también esas complicidades, ¿no? Y muchas veces hay que poner el espejo delante, ¿no? Nos tenemos que poner nosotras el espejo de cómo nos vemos, cómo nos ven, y también ellos que se den cuenta del papel a veces que están haciendo, que es absolutamente impresentable. No todos, ni siempre, pero bueno. Sí, yo para terminar con una nota positiva diría que en los años de existencia de Clásicas y Modernas, que se fundó en 2009, sí que he visto cómo avanzábamos, cómo este tema, no solo gracias a Clásicas y Modernas, sino a otras asociaciones que he citado y otras que no he citado, pero vamos, en los últimos 10 o 15 años hemos sido muchas las que hemos aparecido. Sí que he visto que ahora se cuentan, o sea, ahora hay una sensibilidad y ahora incluso en periódicos conservadores se hace, pues bueno, se dedican números monográficos a arte creado por artistas creadoras, se habla de los porcentajes de ganadoras y ganadores de los premios, se han dado premios, por ejemplo, el Cervantes a Elena Poniatowska, el de la crítica a Cristina Fernández Cubas, etcétera, y otros, en fin, en otros ámbitos. Es decir, que sí que veo que hay un avance y además yo estoy muy esperanzada con la colaboración con instituciones que hemos empezado recientemente en Clásicas y Modernas, por ejemplo, a través de la campaña llamada Temporadas de Igualdad, que consiste en convenios con los teatros que han firmado el Centro Dramático Nacional, el Festival de Mérida, etcétera, etcétera, por los cuales ellos se comprometen voluntariamente a hacer una programación paritaria y a revisar sus propios equipos, posibles brechas salariales, etcétera, o el Día de las Escritoras, que se hizo por primera vez el año pasado y que lo hicisteis aquí en Valencia. Se encargaron las famosas hermanas Roch, con mucho éxito. O sea que yo terminaría citando lo que ha dicho Cristina Narbona, que me ha encantado. No somos ni pesimistas ni optimistas, somos activistas. Sí. Pues yo creo que es un buen mensaje para terminar. Nos da mucha pena que no haya coloquio, porque seguro que recibíamos ideas muy interesantes. Y bueno, yo creo que la cultura realmente es el alimento del espíritu y que tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu de la mejor manera posible. Y también pues realmente que se pueda desarrollar la idea que está desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta nuestra Constitución, de que la cultura es un derecho. Entonces la vinculación de la cultura con la igualdad pues es súper fructífero, o sea, que también nos tenemos que animar en la reflexión y en el activismo, y cuando vemos todo el pensamiento que hay reflejado en los libros, o sea, por ejemplo, pues claro, es impresionante, o sea, yo me quedo muy impresionada, ¿no?, de esa capacidad de reflexión y de eso, somos la mitad del talento y no se puede desperdiciar la mitad del talento. Quería también, y esto sí que, con esto ya sí que termino, pero quería leer un párrafo de, bueno, si lo encuentro, si no, no lo encuentro. Es una declaración de la UNESCO que precisamente habla, que dice que no puede haber igualdad si las mujeres no tenemos un papel importante en la cultura, y esa es la verdad,
porque se habla muchas veces de diversidad cultural y nos vamos por las ramas y realmente estamos olvidando la mitad del talento que representamos las mujeres. Entonces, a desarrollar el talento, por favor, no os durmáis, no en los laureles, porque todavía no los tenemos, pero los tendremos, y lo que tenemos que luchar es por tener esos laureles y por ser más felices. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.